Ay, estoy al revés, aquí está. Ya. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, contéstame aquí en el chat. Estamos en vivo, soy Grisinava. Dime si pues me ves, me escuchas bien. ¿Sí se escucha? Bueno, porque estoy en Barcelona y me gustaría saber si estás, porque aquí desde el móvil pues normalmente no veo el chat tan rápido y entonces acá andamos, dice, ok, Bombis Maya, Ana Graham, hola Clau, Verónica Dolores, María Tobar, sí se escucha, muchas gracias y sí me ven, ¿verdad? Qué gusto. Francia, hola Ann Leiva, ¿listos para escuchar un mensaje que tengo? Oigan, pues muy feliz porque me estoy tomando unos días en Barcelona después del evento de Grecia, que estuvimos 8 días por allá con un trabajo inmenso, en un territorio maravilloso que nos recibió a todos los que estuvimos ahí con desafíos, pero también con muchas señales, con un esplendor impresionante. También me di cuenta de la gran importancia que tiene pisar un territorio nuevo. Es inmenso, es inmenso. Y además nos hemos adelantado en el futuro muchos años en ese evento. Así que pues cómo no voy a estar feliz, porque a pesar de que fue muy fuerte en muchos sentidos personales, no saben la inmensa certeza que tengo de que cada vez más personas podemos aprender, se está aprendiendo a leer la realidad. Se está actualizando la antena porque este año 2023 era necesario una actualización de la antena que todos tenemos, que capta y emite, porque necesitamos ser seres cada vez más entrenados en la creación, ¿sí? Bueno, entonces Grecia fue un evento en donde conectamos con los 3 personajes de este universo, que son el ser original, el alma y el cuerpo. O sea, somos más conscientes de esos 3 personajes que interactúan. Le damos la oportunidad al jugador que estaba oculto, que es ese ser 7. Le pedimos al territorio que nos ayudara a codificar en nosotros más circuitos que nos permitan ser más conscientes de lo que venimos a hacer aquí en propósito, ser más conscientes del propósito también de la realidad que vivimos, también que nuestra percepción esté más alineada, ¿no? Y conectar mejor con los demás, ¿sí? ¿Cómo te encuentras tú? ¿Hay por aquí personitas que hayan tomado el curso El Milagro de la Percepción online o estuviste presencial? Salúdame. Salúdame para que te ubique. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Muchas biologizaciones, muchos cambios, muchos movimientos, mucha presión, porque la presión es necesaria para subir de octavas. La realidad presiona para que hagas un salto mayor. Valeria, sí estuviste online. Muy bien, ¿cómo vas? Bueno, pues vamos a ver. Ay, me acomodo. Mucha turbulencia al llegar a Chile. Ok, ¿y cómo enfrenté esa turbulencia? Fíjense que no es lo que te suceda en la vida, sino lo que haces con eso que te sucede. María Cuevas, estuviste online, ok, también Valeria.
claro, un fuego en la lengua, ¿no? Ahí está la biologización ayudando. Saludos, Jesús Uribe, Teresa. Sí, no transmitidos lunes, creo, ¿no? Este ya es el tercer lunes, pero aquí estamos. Oye, tengo mensajes que darte. Fíjate que varios de sus compañeros que estuvieron allá en Grecia iban a París, ¿sí? Después del evento se iban a tomar unos días en París. Y me decían, el mensaje que a Patti Vega, ¿no? Seguro vas a captar lo que necesitas escuchar con lo que voy a decir. Porque eso es tener la antena activa, poder leer las señales, poder escuchar el mensaje. Siempre nos están respondiendo, siempre. Pero necesito conectar pregunta con respuesta. Eso necesitamos hacer. Entonces sus compañeros que iban a París me decían, oye, Grisi, que en París hay una plaga de chinches, ¿no? Yo, ¿cómo? Sí, resulta que en Francia, en París específicamente, una ola de chinches por todos lados, ¿no? Entonces unos de sus compañeras decían, no, pues ya me compré el spray y ya estoy lista para llevármelo y, ¿no? Y dije, wow, qué impresión. Y yo cuando escucho cosas como esas, me llama la atención porque comienzo a tratar de leer la realidad, ¿no? De lo que quiere decir eso. Pero ahí quedó el primer mensaje. Eso fue justo, yo me enteré, el último día de Grecia. Yo me vengo para Barcelona a pasar unos días de descanso y porque este territorio ayuda mucho en la codificación que yo necesito. Y llego aquí y en la mañana reviso mi teléfono y tengo un correo electrónico, un email que dice algo de chinches en el título. Y yo, no, ¿a poco alguien va a hablar? Porque yo sigo a algunas personas, ¿no? Que me gusta lo que envían. Y dije, ¿a poco van a hablar sobre las chinches de lo que pasa en París, ¿no? Y abro el correo electrónico y no decía nada referente a París, sino decía un experimento, hablaba de un experimento que habían hecho con chinches. Ahora vas a ver por qué te estoy hablando de eso y de qué manera te debe de llegar este mensaje. Y es el experimento Chinches Suma 70. Vaya, Romina, gracias por ponerlo. Vean la importancia que tiene estar atentos a lo que la realidad está hablando. Aparte te quiero mencionar lo que está pasando en Israel, ¿sí? Pero voy a empezar con lo de las chinches. Entonces abro el correo que dice que un experimento que se hizo con chinches y consistía en que en un frasco, ¿no? Un frasco, se habían puesto muchas chinches y no tenía tapa. El frasco no tenía tapa. Entonces las chinches empezaban a saltar y en una podía alguna salir del frasco, ¡pum!, fuera. Y las otras chinches, que sabemos que todos los seres vivos nos referenciamos con los otros, entonces más chinches salían. Era como, le echo más ganas y brinco más fuerte y brinco más alto y entonces salgo del frasco. Y las chinches lograban después de un tiempo salir del frasco y ser libres. Pero para ser libres, te quiero que empecemos a analizar esto. Para ser libre, una chinche que sale del frasco se tuvo que esforzar varias veces en desafiarse a sí misma en sus propios límites, ¿verdad? Hasta que logró salir. Bueno, cambiaron el frasco, ¿no? Entonces, en otro frasco pusieron chinches adentro y una tapa con hoyitos para que no se murieran, ¿no? Para que tuvieran aire. Pero el frasco estaba tapado. Entonces las chinches comenzaban a brincar, pero se topaban con la tapa del bote.
chocaban y se iban para abajo, chocaban y se iban para abajo, chocaban y se iban para abajo. Después de un tiempo, lo que hicieron fue quitarle la tapa al frasco. ¿Y qué creen que pasó? A ver, escríbeme aquí. ¿Tú qué crees que sucedió? Porque ya las chinches llevaban un buen rato, ¿no? Dicen, los que se van a beneficiar son los que venden colchones. Sí, seguro. Pero tú te vas a beneficiar de lo que te estoy explicando aquí. Dice Antonia, dejaron de saltar. Como dices, Eduardo, no saltaban más del límite. Ya no había tapa, pero las chinches saltaban a esta altura, aunque no hubiera tapa. Seguían saltando porque querían ser libres. Mi Rosy, besos. Querían ser libres, pero saltaban y llegaban a ese límite donde estuvo la tapa. ¿Y saben qué? Jamás lo lograron. Jamás. No pudieron vencer ese límite. Ahora, esto te lo comparto porque ¿tú qué crees que necesitarían esas chinches que ya se habían condicionado a esa tapa, a ese techo, para que realmente pudieran saltarlo? Si desde un inicio estaba ahí ese techo y se quedó codificado, como en los elefantes, ¿no? Que saben que desde chiquitos les ponen un grillete en la pata y entonces se mueven y el grillete no los deja. Van creciendo, creciendo, creciendo hasta que son una cosa inmensa, pero les ponen nada más una cuerdita y como el límite ya quedó aquí en la mente, ya ni se mueven. Muy bien, Romina. Muy, muy bien, linda. Solo con la actualización. Actualizarse. O sea, chinche suma 74 o 70. Chinche solita suma 70 y chinche 74. A ver, corríjanme aquí. Si no hay algo mucho mayor que los actualice, el límite no se vence. Está codificado, está arraigado. He olvidado que puedo más. He olvidado que hay algo en mí que puede tomar un nuevo impulso, ¿sí? Entonces, así estamos muchos seres humanos en este planeta Tierra, porque así fuimos entrenados, codificados, programados. Suma 70 me ponen. Ok. En plural, ¿verdad? Chinches en plural, suma 70. Ok. ¿Qué es eso? Es el ser original en punto cero para bajar en nosotros. O sea, nos está queriendo dar un mensaje codificado a través de la realidad, ¿sí? Entonces, tenemos un techo y fíjate que a veces te esfuerzas por hacer algo más y vuelve el techo a frenarte. Ejemplo, quieres salir de una relación de pareja, te forzas, terminas con esa relación, por decir así, y al mes vuelves a regresar. O sea, llegaste al límite, pero ahí estaba tu techo y volviste a caer. Y vuelves a lo mismo. O ejemplo, quieres cambiarte de territorio. Entonces vas el elástico, lo vas forzando, pero como no eres consciente del techo que tienes, entonces llega un momento en que, según tú, ya estás a punto de cambiar, o a lo mejor pisas un nuevo territorio y el techo te regresa otra vez a donde estabas.
Empiezas muy bien, ganas más dinero en tu trabajo y dices, wow, ya gané más dinero, topas con tu techo y otra vez te regresas a las mismas deudas, al mismo estilo de vida que tenías, pero ganando más dinero. Sí, suena familiar, ¿verdad? Sí, ¿no? El techo. Necesitamos ser conscientes del techo, porque si no puedes ver el techo, y te lo va a hacer ver la realidad, si no lo logras ver, vuelves a caer en el mismo lugar. Te vas a caer. Hasta que te canses, hasta que se te acabe el crédito de vida y te vayas. ¿Cómo puedes darte cuenta? Porque cuando te observas, tu vida no ha subido de octavas, no ha cambiado. Sigues igual. Y si permaneces igual, entonces tiene que venir una fuerza mucho mayor a sacarte de ahí. Que es lo que yo les he explicado en algunos cursos, que se le llama un choque energético, un choque consciente. Entonces, uno de los choques más fuertes que tenemos los seres humanos para poder actualizarnos es lo que está pasando en este momento en Europa, en el Oriente y en el Medio, con las guerras, ¿sí? Es la forma como entrenan las pulgas del circo. Miren, pero no estamos muy lejos de eso, ¿eh? Es un modelo mental. ¿Y sabes por qué? Porque cuando algo te duele, cuando estás en el techo y te duele estar ahí, generalmente no podemos sostener la presión, el dolor, lo fuerte de eso, y me regreso. Entonces, ahora viene el siguiente análisis. Te digo esto porque la actualización la hace 7, la hace el ser original. Tienes que referenciarte a instancias mucho más grandes que tú para que puedas actualizarte. La referencia es lo importante. Si tú rechazas a la referencia más grande que tú, te estás poniendo el grillete. Siempre la realidad nos pone un referente mayor a nosotros para que podamos dar el salto por encima del techo, que es 4. Pero a veces rechazas esa referencia porque te irrita, porque es fuerte, ¿sí? Es como el sol me quema, y me quema tanto que mejor me lleno de protectores solares en lugar de aprovechar la referencia, que es mucho mayor, ¿sí? En el evento de Grecia dijimos varias veces: declaro mi pertenencia al sistema solar, porque si yo rechazo mi pertenencia, no puedo aprovechar los circuitos de a donde pertenezco. Saltar el techo con la actualización es el mensaje. Hay que vencerlo. No puedes ir para atrás, o a lo mejor sí, pero vas a sufrir mucho, mucho, mucho. Ahora, tenemos una guerra activa, que es la de Rusia con Ucrania. Todavía no termina esa, y acaba de empezar la de Israel, ¿verdad? Con Pakistán. No somos ajenos a eso, aunque vivan la mayoría en el lado americano o en el continente nuevo. A todos nos va a afectar esto. Nos afecta, de hecho. Somos parte, pertenecemos a la misma especie. Ahora, hay 2 guerras activas y tú sigues pensando que no es importante ampliar tu percepción hacia más allá de tus propios conflictos. Eso te va a impactar a ti directamente.
porque hay un mensaje detrás muy, muy importante. Israel, todos los que estuvimos en Grecia, todos los que estuvimos en Grecia, les dije que a partir del 2024 es muy importante la lectura subatómica, porque el Sol está enviando mucha información de grado subatómico a la Tierra. Entonces nosotros necesitamos poder leer de manera así. La física cuántica ya lo muestra que así estamos configurados los seres humanos. Ahora yo estoy siendo parte del entrenamiento en esa lectura subatómica. Porque si no podemos empezar a captar a esos niveles, me voy a poner violento, porque lo que recibo de información que llega del Sol a la Tierra, la información que llega me quema, y al sentir, no soy consciente de eso, me quema, me pongo violento en mi entorno. ¿Sí? Como aquí me dices, Pati, que tu hermana te cae re mal. Esto yo lo estoy diciendo a nivel macro, ahora ustedes lo van a poder observar a sus propios niveles, ¿no? Grecia es código telefónico 972, el código telefónico es el código subatómico, justamente es lo que un país le comunica al resto de los países, lo que les va a entregar. Entonces, el código telefónico de Israel es 972. Todos los códigos 9 que se encuentran en esa zona precisamente del medio, de cerca del Mediterráneo, del medio de la Tierra, esos países tienen códigos 9, empiezan con 9. El 9 es el propósito. El propósito no lo estamos captando y nos está haciendo daño no utilizarlo. Lo llevas a tu particularidad. Tú también tienes propósito y tu propósito está excedido porque no lo llevas a cabo, porque no lo aprovechas, porque no lo entregas, porque no usas el combustible del propósito para moverte. El propósito te come, te violenta. Por eso, el mensaje de la realidad es que esos países de código 9 son los más violentos. No están pudiendo aprovechar el propósito, pero eso nos está diciendo a toda la humanidad. ¿Sí? Mira, aquí dice Joel, tu número de camioneta es 9. Tabasco, sí. Entonces, el 9 es el propósito. Yo acabo de brindar el curso El Milagro Lógico de la Percepción 9 y le dimos mucho énfasis a ver el propósito desde el plano 4 y desde el futuro, ¿sí? Tabasco es 993. Yo estoy en Barcelona y aunque pertenece a España, que es el código 34 de España, Barcelona tiene código telefónico interno 93. Por eso me es muy importante estar aquí, a mí. Además que me gusta. Ahora, entonces, Israel fue atacado por un grupo terrorista llamado Hamas, ¿verdad? Y si lo vemos desde ojos lógicos, ¿qué nos está diciendo Hamas? En español, que es de donde podemos empezar a leer la lógica, es literal, ¿qué es? Jamás. Nunca. Jamás. Jamás, el jamás invade Israel. ¿Qué tal? ¿Qué tal para ti que todos sumamos algo? Porque claro que tiene que ver con toda la humanidad ese conflicto, porque según la religión, pues es de donde vienen
tus ídolos, ¿no? O los ídolos a los que muchos adoran de allá. Jamás. Ajá. Le está diciendo a Jerusalén, bueno, a Israel y a todo, jamás, nunca. ¿Y qué hizo Israel? Declaró el estado de guerra. Si Israel lo logra, ese va a ser nuestro termómetro de que la mayoría de los seres que estamos conscientes, por lo menos, logramos ver el propósito. Y entonces ya no sería jamás, sería ya. Ya está. Está, no es jamás, está. 972, el propósito original para hacer circuitos, para mover. Los circuitos mueven, los circuitos que mueven el propósito original, que lo intentó la religión, ¿no? Porque de allá parte, se supone, lo intentó. Pero entonces la religión pasó a ser nuestro techo en el propósito, como las chinches. Y entonces ya el código de Dios fue nuestro techo, la Virgen, Jesús, los ídolos, todos los santos, ¿verdad? Todo es el techo. Y creo que ese es el propósito, servir a Dios. Techo. Ya no, ni sé cómo ser Dios. Pa' pronto. Aunque me digan, estás hecho a imagen y semejanza de tu creador y no sabes crear. Techo. Soy la chinche que la religión me puso una tapa aquí y por más que brinque, ya me quitaron la tapa porque ya estamos en la era de que todos los potenciales están disponibles y puedo hacer muchas cosas y puedo crear y está la tecnología y lo tenemos más fácil que nunca y tengo un techo enorme aquí. Jamás serás Dios porque no eres perfecto, ni Dios es perfecto. Es que ese es el tema, que no le quieres ver los defectos a Dios. Porque se cae el techo. Y mientras estábamos en el curso de Grecia, se vino abajo el techo de una iglesia. Nos llegó la noticia. Para nosotros fue muy simbólico porque pudimos tirar el techo que teníamos porque les estaba dando duro a los dioses. Pero no en mal plan, sino en quieren que vean la trastienda de Dios. Eres eso. Bueno, 972, entonces mover el propósito original. ¿Qué tal? ¿Podemos ayudar a Israel con el propósito de mover el propósito original? Yo sí. Yo ya empecé. Yo ya empecé con Grecia, dándole a 7 un lugar en el plan, viéndolo, ¿sí? ¿Verdad? Ahora, ¿vas a aprovechar tu propósito o quieres seguir topándote con el techo? Ya, actualízate, ya déjate de los mismos dramas de siempre. Observa que caes en la misma dinámica una y otra vez. ¿Y por qué? Y ahora ya nada más cierro con esto para sacar la cartita. Cierro con esto porque 972. En 1972, para que vean, también en Grecia vimos mucho sobre el tema de pasado, presente y futuro están sucediendo a la vez. En 1972, que tú piensas que ya pasó, pero no, bueno, parece que pasó, pero nos lo está recordando Sol en este momento con el conflicto de Israel. En 1972 se deja por completo, bueno, empezó un año antes, pero justo en 1972 ya no existía el respaldo oro en la economía mundial. Antes la economía estaba respaldada por el oro.
o sea, estaba respaldado por un mineral muy importante de conexión solar. Lo sabemos porque las civilizaciones antiguas también, en el caso de América, lo sabían perfecto. En 1972 ya no existe el respaldo en la economía, entonces se empiezan a imprimir billetes, así como, venga, ¿no? Y no había respaldo oro, no hay desde esa fecha. Entonces otra vez nos está comentando Sol con este evento que va a haber, que es un choque consciente, quiere ser un choque consciente para toda la humanidad. O nos ponemos en propósito, o nos va a cargar la guerra también a nosotros, ¿eh? O sea, no podemos dormirnos en nuestros laureles. No tenemos respaldo, eso te quiero decir, y eso está gritando Israel. No tenemos respaldo. Entonces, ¿vamos a respaldar? Sí. ¿A quién? A Israel. Porque jamás está diciendo que no, jamás, jamás, jamás. Israel, ¿qué va a decir? Sí. Ahora, ya está. Venga, sí. El propósito original está aquí, no jamás. ¿Suena lógico o dicen, ay, Grisi, ya se te voló la cabeza? Va. Dice, ¿algún mensaje para entender la nueva lógica de mi diseño que se ha agotado y no logro actualizarme? Justo como dijiste, todo pasa rápido, siento que no tengo tiempo y tengo más que antes. Sí, porque necesito espacio vacío dentro de mí para que pueda entrar algo nuevo y para que la actualización se lleve a cabo. Porque es como el móvil, cuando el móvil está extremadamente saturado y quiere actualizar el sistema en la noche, tu móvil te dice no hay espacio en el sistema, ni siquiera puede bajar la nueva versión de tan saturado que está el móvil. ¿Qué necesita? Espacio, vacío, necesitas vacío. Eso lo vimos en Grecia, la mayoría de los que fuimos presenciales tuvieron que ordenar sus armarios, tuvieron que sacar cosas de su vida, personas de su vida, me incluyo yo, de hecho, hasta pisando Grecia, tuve que dejar ir personas de mi vida. Fue muy duro Grecia para nosotros. Nos pidió hacer espacio vacío porque si no, ¿cómo entra el nuevo software 30? 30 es el código telefónico de Grecia, perdón. ¿Cómo entra? Para Delfos teníamos que ir con vacío porque íbamos a hacer una pregunta existencial, una pregunta grande, una pregunta importante, una pregunta que me conecta a mí con mi pacto, con mi plan de vida. Para eso, y para que entre la respuesta, necesita vacío. A muchos se les rompieron las maletas como un símbolo de mira todo lo que cargas, mira todo lo que traes, no puedes regresar igual. O te compras algo nuevo, una más grande, o dejas cosas, o tienes que hacer algo. Entonces, para todos ustedes, los que dicen, ¿cómo me actualizo? Haz espacio vacío, ya. Aquí, deja ir personas, deja ir situaciones, deja ir conductas nocivas, deja espacio en ti para que entre la actualización. ¿Sí? Otra preguntita. Oigan, les agradezco mucho que interactúen con el canal porque me he dado cuenta que cuando toco estos temas, apenas uno dice la palabra guerra o dice
los países que están involucrados en esto empiezan a ponerse los límites en los videos. Pero es que si no, ¿cómo? Tenemos que hablar de esto. Entonces tu interacción a mí me ayuda a que pueda estar activo el video, ¿no? Dice aquí, Grisi, ¿el divorcio de un matrimonio tóxico sería romper el frasco limitador o el frasco es el autoconcepto, la percepción de los propios dones o virtudes, no confiar en uno mismo? El divorcio no es si te divorcias, sino la conciencia del para qué te estás divorciando. Es la conciencia del acto que estoy haciendo, de esto ya llegó a su propio límite y entonces me permito dejarlo, hacer ese espacio en mí para subir de octava, para cambiar la octava, porque todo es evolutivo, todo va moviéndose. Es eso. ¿Qué te dejó a ti ese matrimonio y esa separación? ¿Estás dispuesta a hacer una nueva versión de ti después de esto? Si es así, requiere ese espacio vacío y requiere una decisión. La decisión de no ser la misma persona después de esto. Yo no voy a ser la misma persona después de Grecia. Y lo van a ver ustedes y ya me van a decir. Quiero que me digan en mi evento de fin de año y quiero que me lo digan en febrero porque van a ver la enorme transformación de mi persona en eso. Porque además a mí me entrenan ustedes, pero a mí me entrena el plan de vida. Me entrenan estas instancias mayores que son las que yo te digo, a las que tú te deberías de referenciar, a algo más grande que tú, ¿no? Dice, a mí me confunde ¿dónde estás? Sí. A mí me confunde si está el ser original, ¿por qué están los guías o ángeles? O sea, ¿qué necesidad hay de estar conectados con ellos si puedo hacerlo con el ser original? Ojalá. Ojalá pudiéramos hacerlo todo con el ser original. Hay muchas gradientes entre el blanco y el negro, ¿verdad? Todas esas gradientes que hay de color entre el blanco y el negro, todo eso es el aprendizaje. 7 necesitaba a 4 para poder, a toda la matrix para el desarrollo de nuestra existencia, del mismo ser. Entonces, claro que se necesitaban. Cada vez, entre más voy avanzando en mi conciencia, en mi creación, en mi poder creador, por decirlo así, cada vez vas necesitando menos de ciertas personas, de ciertas guías físicas, guías extrafísicas, cada vez menos. El objetivo es ese, el tema es que todavía no podemos. Si dependen de su marido, si dependen de sus padres, si dependes del gobierno y quieren bajar al ser original de una sola. Claro que estamos empezando a aprender a ser adultos de este espacio y de ese tiempo. Cuando logremos ser adultos del espacio y tiempo, probablemente no necesitaré otras instancias. Pero ahora sí. Entonces, hay mucha guía y hay muchos ayudándonos. Entonces, depende en qué escala cada uno se relacione con ellos. Ajá. Esto no es numerología, ¿eh? Esto no es numerología. Estos son números lógicos. Es distinto.
no es numerología. Bueno, venga, voy a sacar una cartita para ir cerrando este live. ¿Y qué te pido? Declara tu pertenencia al sistema solar. Porque es algo que desde la lógica se le llama los legítimos. Los seres son seres, la Tierra es un ser, el Sol es un ser, nosotros somos seres menores, ¿no? Bueno, es que estaban un poquito pegadas estas cartas porque es de un oráculo nuevo. Yo quisiera preguntar, tú pregunta lo tuyo, y yo quisiera preguntar, ¿qué tendríamos nosotros que ver en estos momentos con lo nuevo que se está presentando en Israel, ¿no? Ahora, porque es una anticipación de algo que parece ser que es lo que viene en el 2024, que ya lo empezamos a ver desde ahora. Pero tú preguntas lo que quieres, ¿sí? ¿Qué se requiere de mí en esta situación mayor, ¿no? Para mí, para ti, ¿qué sería? Entonces yo lo parto a la mitad, saco esta. Mira, la carta que sale. Ay, un curso de milagros. ¿Sabes por qué? Mira, nos la voy a leer rápidamente a todos. Aquí viene, sí, aquí está, ¿sí? Mira, dice, es momento de iniciar un entrenamiento a un nivel más profundo. Te encuentras en una etapa de tu vida en la cual ya estás listo, lista para subir tu nivel de conciencia. Has trabajado arduamente en ti y estás siendo llamado, llamada a compartir los milagros por los cuales te has esforzado. Milagro es 77, es toda la conciencia. Eres un maestro espiritual y el universo entero requiere tu disposición para llegar a un mayor número de personas. No tengas temor, pues en todo momento estás siendo respaldada por maestros que ya transitaron tu camino. Un nuevo nivel de percepción se está dando y esto es parte de tu misión de vida. ¿Sí? ¿Aceptas el milagro en tu vida? ¿Qué? ¿Chinche? ¿Todos somos una chinche? ¿Chinche? Venga, actualización, sí salimos del frasco, veo mi techo, hago espacio vacío para que me actualice el ser y pueda, a pesar de mi techo, que es 4, a pesar de mi techo, lo puedo saltar, porque estoy usando la lógica. Yo estoy en Barcelona, nos vemos la siguiente semana, no sé dónde voy a estar, creo que creo que voy a estar en Estados Unidos, pero me tendrás dándote noticias e información como siempre. Muchas gracias por acompañarme en este directo. Venga, vuélvelo a ver si te queda duda. Y vamos a tomar a Israel como el sí ya está. Venga, sí. ¿Sí? Un beso, saludos y abrazos a todos. Excelente tarde, día, noche. Bye.